Buen día, el tema de hoy, investigación cualitativa, docente Ricardo Luciano Chaparro, presentado por Claudia Liliana Carreño Rodríguez. Bueno, para poner en contexto, la investigación cualitativa es un método para recolectar y evaluar datos no estandarizados. En la mayoría de los casos se utiliza una muestra pequeña y no representativa, con el fin de obtener una comprensión más profunda de sus criterios de decisión y de su motivación. Bueno, diseños de la investigación cualitativa. Cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de investigación, es decir, no hay dos investigaciones cualitativas iguales o equivalentes. Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no son réplicas, como en la investigación cuantitativa, donde sus procedimientos no son estandarizados. Simplemente el hecho de que el investigador sea el instrumento de recolección de los datos y que el contexto o ambiente evolucionen con el transcurrir del tiempo hacen que cada estudio sea único. Bueno, en la actividad nos solicitan hacer un cuadro comparativo de la investigación cualitativa donde validemos el origen, las fases, técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. En primer lugar tenemos la etnografía. Su origen se remonta a 1979 con Spradley y en 1981 con Gompers. Se hacía una revisión por patrones de interacción social, es decir, el comportamiento de ciertos grupos, comportamientos e interacciones de ciertos grupos sociales. En las fases se delimita y selecciona el objeto de estudio, se hacen las preguntas para dicha investigación, recolección de datos en campo, de análisis tanto primarios como secundarios. En las técnicas está la inmersión profunda en el campo, entrevistas abiertas, análisis de ambiente y estudio de historia. En el análisis está el problema, la delimitación, reporte y descripción. En la etnografía virtual tiene su origen cuando se inicia la revolución tecnológica y tiene su impacto en la interacción del ser humano. En las fases encontramos seleccionar campo de estudio, determinar interrogantes y marco teórico, seleccionar informantes y datos trabajo de campo. En las técnicas está la inmersión profunda en el campo, limitado por los saberes tecnológicos del investigador y análisis del ambiente y de los datos. En el análisis está el problema, la delimitación, la inmersión y el reporte. La teoría fundamentada tiene su origen en 1967 con Gleiser y Strauss. Se profundiza en el simbolismo de artefactos, gestos y palabras. En las fases encontramos 4: comparación de datos, integración de cada categoría, delimitar la teoría y redacción de la teoría. En las técnicas, codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y generación de teoría. Análisis. Está el problema, la teoría, la recolección de datos, segmentación, agrupa, revisa y se valida la información. Investigación axial. Entonces, en su origen fue expuesto por Kurt Lewin en 1946. Fue creado para para intervenir problemas sociales, así como para mejorar o cambiar alguna situación. En las fases encontramos detección del problema, elaboración del plan, implementación y retroalimentación. En las técnicas, entrevistas a personas claves, formación de grupos de enfoque e inmersión de campo mediante la observación. Y en el análisis, el ciclo es repetitivo, pero se apoya en mapas conceptuales, organigramas y matrices. Estudio de caso. Su origen se remonta a 1989 por Jean. Este método se utiliza para casos nuevos, investigación empírica de un fenómeno en un contexto cotidiano. Las fases: definir la situación o persona a investigar, trabajo de campo para recopilar historias, narraciones o sitios para armar la historia en general. En las técnicas, entrevistas, documentos, artículos de prensa, imágenes, audios, videos y biografías. Y en el análisis, transcripción de narrativas recolectadas para concebir la historia general mediante el ensamble de las narrativas recolectadas. En la fenomenología, dice que su origen fue por Husserl en 1859, quien era un matemático que dio lugar a la fenomenología como una filosofía capaz de fundamentar la ciencia,
Comprende experiencia de una persona hacia un fenómeno o evento. En las fases encontramos determinar el problema, identificar el fenómeno, recopilar los datos de las experiencias y desarrollar una descripción compartida. En las técnicas, observación, entrevistas cerradas y abiertas, personales y grupales, documentos, audios y videos. Y en el análisis, problema, elegir el contexto, inmersión en campo, recolectar datos, agrupar experiencias y elaborar reportes. Bueno, la bibliografía que utilicé para la actividad y pues muchas gracias.